tener la razón no siempre es suficiente. Pucha, es que siento que yo presento cosas como bien hechas, armadas y lo que sea, pero no tienen tracción. La gente no me lo compra. No estaba hablándole, digamos, a las subjetividades de la persona que estaba tomando la decisión. Cuando uno ejecuta cosas que para ti y para, no sé, diferentes personas con las que has hablado tienen todo el sentido del mundo y que luego no pasen, pues creo que la frustración es muy grande, porque ¿de dónde me agarro para hacerlo distinto? Para mí, lo más problemático era cuando se quedaba estático y que no había disposición al cambio. Es como tener la razón no es suficiente, porque tener la razón no es el objetivo. No es el objetivo. Exacto. Bienvenidos a El Lab, un espacio en donde las ideas se encuentran con la innovación. Hola Juanse, bienvenido al Lab. Hola, ¿qué tal? Gracias. Para las personas que no te conocen, cuéntanos de ti. Bueno, nada, ¿qué les cuento? Yo soy Juan Sebastián Rangel. Nadie me dice Juan Sebastián completo, a menos de que me quieran regañar. Estudié diseño e ingeniería mecánica y fue un proceso, digamos, súper interesante porque siempre reconocí que ambos pulsos, desde lo creativo y desde lo técnico, podían convivir, y lo sentí y digamos que lo expresé en mi proceso académico, y luego me tuve que enfrentar al mercado laboral y fue súper difícil porque en ninguna empresa me permitían ser diseñador e ingeniero, o pues digamos como cultivar esos dos campos, o digamos como esos dos segmentos de mi cerebro que siempre sentí pues eran bastante compatibles. Y fue súper difícil entrar al mercado laboral, y un poco porque los astros se alinearon, siempre lo diré así. Soy cero esotérico, pero yo creo que eso sí fue el poder de los astros. Acabé trabajando como consultor de negocios, con consultor de estrategia, y creo que ahí encontré el puente, o como ese pegamento que permitió que las dos cosas convivieran, y fueron los negocios. Entonces ahí reconocí que lo que yo quería hacer era ser diseñador de negocios, y un poco eso me encaminó a habitar un poco ese espacio intermedio entre los discursos técnicos, herramientas muy creativas y un poco como la urgencia de los negocios. Luego me pasé a banca, trabajé digamos, con un gran hub en estructuración y sostenimiento y maduración de un gran hub de tecnología para un banco global. Y ahora estoy recién estrenando una nueva posición en producto en Nubank. Muy feliz. Eso soy yo. Ya en lo personal me encanta cocinar, el té también y el café. Es una gran descripción, y como mientras hablabas yo pensaba que la ingeniería como que de por sí creo que busca siempre unas respuestas muy exactas, y es como un tema de creatividad, pero aplicada, pues parte del ingenio, pero hacia cosas muy, muy específicas. Creo que es porque eres una creativa y una estratega, más no una ingeniera. Entonces romantizas un poco el proceso de la academia, de la ingeniería, y de hecho me pasó también. O sea, y esto fue una discusión fuerte que tuve con muchos pares, porque pues un poco la ingeniería, como tú muy bien lo dices, deviene de la palabra ingenio, y se supondría que el ingeniero debiera ser quien es capaz de utilizar sus capacidades creativas para resolver problemas de naturaleza técnica, digamos en campos específicos dependiendo de la especialidad de la ingeniería que desarrolla. Y yo esperaba eso al final de ingeniería, que no lo recibí, y no lo recibe la mayoría de los ingenieros, ni en Colombia ni en el mundo. La mayoría de los ingenieros son enseñados herramientas técnicas, claramente, pero un poco con la ambición de dominar como una suerte de casos de uso muy específicos que ya se sabe que son relevantes para la industria. Entonces, eso es problemático, me parece a mí, en el proceso pedagógico de la ingeniería, porque acaba generando ingenieros que al final no ejercitan la creatividad. Y más bien, un poco haciendo como la entrada a lo que vamos a discutir hoy, buscan es tener la razón más que explorar los problemas y buscar soluciones. También un poco porque se te crea la percepción de que la respuesta es una sola, ¿no? Y así te evalúan muchas veces, ¿no?
el proceso de evaluación no es, no sé, resuelve este problema, sino encuentra el resultado de esta ecuación. Y eso es uno solo. También, ¿por qué? Porque es más eficiente para el profesor evaluar, es mucho más fácil, ¿sabe? Pues mirar en el proceso que llegaste a pi y no a quién sabe qué gran problemática que tenías que resolver. Y eso yo creo que al final se confronta mucho, por lo menos en mi proceso académico y luego en el mundo laboral, cuando lo contrasto, cuando trabajo más con diseñadores o con creativos, que disfrutan más del proceso y su preocupación es más en la exploración del problema que buscar una única respuesta, ¿no? Yo creo que de por sí la solución. Pero responde un poco a lo de los ingenieros, como que los eduquen para tener como ciertos resultados tan técnicos, cuando al final esos resultados están vistos en ecosistemas que están creados por personas y que al final nunca van a ser exactos. Exacto. Inclusive muchas veces, y era una cosa que a mucha gente le genera mucho ruido en la universidad, como a muchos diseñadores se nos evalúa más por tener un proceso mejor, muy bien documentado, que te permita entender el razonamiento y digamos, los insights que vas capturando a medida que vas entendiendo a tu audiencia, mucho más allá del resultado final al que llegues. Muchas veces el prototipo al que llegabas no tenía que ser de la mayor resolución del mundo, porque lo que realmente era valioso era la competencia de estrategia, de negocio, de entendimiento del usuario que estabas levantando como diseñador. Precisamente de eso es lo que vamos a hablar en este espacio, y es partir de la problemática que creo que a muchas personas los acobija o en algún momento de la vida les ha pasado, y es que tener la razón no siempre es suficiente. Mientras hablabas me acordaba también un poco como de mi experiencia en la universidad. A pesar de que vivo en el mundo creativo y todo eso, me gusta mucho el resultado, me apasionan los resultados, y cuando estudié comunicación, que me dio por estudiar arte al tiempo, entré en un conflicto muy grande porque a mí me confrontó mucho esa dualidad entre el proceso y el resultado. Yo creo que una cosa, o tal vez la cosa más importante que aprendí trabajando en el Hub Global de Tecnología para este Banco Mundial, esto es un banco que tiene más de 200 años de estar en el mercado, además, digamos, de una trayectoria muy larga, de un portafolio muy grande, como unos 25, 26 países. No sé en este momento cuántos hay en el portafolio, pero pues una cosa bruscamente grande. Creo que una cosa muy importante que aprendí, o lo más importante que aprendí de ese proceso de estar ahí, porque la mayoría de mis interlocutores eran ejecutivos, tanto en Colombia como en Canadá, y en Chile, en México, era que las organizaciones entre más grandes y más antiguas, menos racionales son. Y eso es como un llamado a la realidad, es como un polvo a tierra muy loco que uno empieza a vivir cuando empieza a interactuar digamos, con gente más grande de las organizaciones, que tiene grandes responsabilidades, que sobre todo para un ingeniero son difíciles de entender. Yo era, digamos, como el padrino del programa de liderazgo de talento joven en el banco, porque pues era, digamos, como digamos, en un cargo directivo siendo muy joven, y uno de ellos, que está muy interesado en problemas de negocio más que técnicos, vivía como muy conflictuado precisamente por eso, porque me decía, pucha, es que siento que yo presento cosas como bien hechas, armadas y lo que sea, pero no tienen tracción, la gente no me lo compra. Y ahí es donde quiero llegar a esta idea de que es verdad, es que tener la razón muchas veces no es suficiente, porque al final las organizaciones están hechas por personas y las personas son quienes toman decisiones, tanto las organizaciones también como, digamos, sistemas inclusive mucho más académicos. O sea, la ciencia está hecha por personas y tiene sesgo siempre, y muchos académicos la han puesto en crisis. Lo mismo pasa en la vida más práctica en las organizaciones. Y me pasó muchas veces que presenté proyectos que se sentían bastante sólidos desde un problema técnico y razonable, pero no estaba hablándole, digamos, a las subjetividades de la persona que estaba tomando la decisión. Y sobre todo en este ecosistema donde al final tú sí estás buscando un resultado, ¿no? O sea, si estás persiguiendo que algo, una ejecución, que algo se haga, que algo Claro. pase,
a diferencia de otras industrias, por lo menos como el arte o como donde de pronto ese resultado no tiene que ser tan tangible o no. Pero no creas, o sea, si tú eres artista, igual tienes que producir obra, Claro, ¿no? O sea, pues de algo tienes que vivir. Entonces, muchas veces tienes que producir obra. La obra no tiene que llegar digamos, al objetivo comunicacional, como un poco retomando lo que tú decías, pero tiene que estar en una galería y tiene que venderse. claro, pero la frustración o sea, es que yo siento que es muy frustrante cuando uno ejecuta cosas con una que para ti están bien hechas, están bien desarrolladas, que están bien formuladas y que luego no pasen en una industria, digamos como la tecnología, donde tú sí necesitas que las cosas pasen de cierta forma, pues creo que la frustración es muy grande porque no hay, o sea, de dónde me agarro para hacerlo distinto. A diferencia del arte, o pues, estoy diciendo mucho arte, pero puede ser como Sí, cualquier, existirán otras o sea, industrias. otras industrias en la cual de por sí el resultado es un poco el proceso. Normalmente los procesos van a estar mediados por, digamos, puertas, con puertas que tienes que abrir para poder ejecutar aquello que quieres hacer. Y esas compuertas normalmente están, pues, digamos que salvaguardadas por una persona, una persona que toma una decisión. Y al final, ¿qué significa eso? Pues que tienes que convencer a esa persona de que aquello que quieres hacer, aunque tengas la razón o no, pues es lo que debería hacerse. Y por eso digo, los artistas tienen un montón de competencias que están asociadas a presentar el proceso, guiar a la persona en el proceso y poder convencerlo de que eso que estás contándole es, o de llevarlo en la historia, más bien puede ser. El storytelling es una competencia muy importante del artista que traduce muy fácilmente a estos escenarios y puede mitigar mucho digamos, esa frustración posible o el riesgo de llegar al punto de tener la razón, pero que no sea suficiente, ¿no? Y es muy curioso que como que partamos un poco de la discusión de la frustración que sentías a lo mejor al no De pronto al no ser entendida. exacto, o no lograr hacer esa traducción desde el arte, desde el proceso hasta el resultado, pero ser conscientes también de que en el día a día, también en tu trabajo, como, pues digamos, como CEO de una consultora en estrategia y marca, pues necesitas de esas competencias de artista para poder gestionar y lograr los resultados que necesitas. Lo que dices es muy interesante porque a pesar de que las industrias y los ecosistemas son tan distintos, si uno pudiera como dividirlo en fases, tienen unas fases de creación o de desarrollo muy similares, como desde la historia que quieres contar, independientemente cuál sea como el contenido que tú quieres traducir o que tú quieres persuadir también para que las personas se monten en el bus, eh, cómo lidiar con esa frustración que se puede sentir cuando tener la razón o hacer las cosas bien hechas no es suficiente y de que uno se podría agarrar para reenrutar ese proceso. Difícil. Primero, ten buen terapeuta. Eso, de verdad. Sobre todo porque hay industrias donde la frustración es más frecuente que en otras. Pero creo que uno es mitigar el riesgo desde el principio. Que estoy un poco evitando la respuesta a la pregunta que me haces, pero sí, que antes de que suceda digamos, la frustración, hay maneras de evitar el riesgo. Una de ellas, un poco como estábamos sugiriendo, es poder mapear muy bien quiénes son los involucrados, quiénes son los interesados también, porque hay muchos interesados que no están involucrados en los procesos, pero al reconocer que esa persona puede estar interesada, puede ser muy valioso traerla, así sea simplemente como un FYI, porque puede ser un facilitador del proceso de decisiones después. Segundo, promover, digamos que el discurso que vayas a utilizar en esos momentos de venta, si se quiere, dicho entre comillas, de esta idea, de este proceso, de lo que quieres favorecer, estén un poquito informados por el storytelling que estés esperando contar y que ese storytelling sea tan racional como emocional, siempre es valioso. Preparar un poco la cancha en ese sentido, a priori, yo creo que ayuda.
Ahora, si todo esto sucede, igual las cosas salen mal, que SEO pues pasa un montón. También va a depender un poco de la industria, pero he visto mucho que es valioso si tú tienes como convicción genuina de que lo que estás contando, lo que estás intentando poner de frente es valioso, guárdalo en una suerte como de parqueadero de ideas. Y eso es seguro en algún otro momento, como digamos como que da la vuelta y tú puedes ir identificando en qué momento vuelve a ser relevante bajo otra óptica, porque muchas veces hay problemas de timing. Si no estás contando las ideas en el momento en el que para tus stakeholders son relevantes, puede que sea la misma idea, pero en ese momento no es el momento indicado para contarlo. Por eso digo que a veces como... Sí, me gusta porque creo que estamos como desenlazando una serie de variables que afectan a esa razón. Sí, Sí, claro, si claro. uno pudiera como decir que la razón es como una bolita y que tiene que ir de A a B, la forma en cómo A se lleva a B, o sea, de que en que la bolita se va a B, tiene un montón de variables que pueden afectar que sea efectiva o que no sea efectiva. Sí, 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 sí. Una puede ser el timing y otra que me parece que le hemos hablado bastante es la forma. Sí, En sí, la sí. forma en la que tú llevas la razón. Fíjate que yo, cuando una de las cosas más interesantes que me pasaron en mi tiempo formativo en consultoría, y de hecho la razón por la cual me contrataron, coincidencialmente fue porque yo era diseñador e ingeniero y la socia con la que yo trabajaba en la firma siempre tenía como este mantra y le decía a todos en el equipo, la forma es fondo. Y de manera muy obsesiva, ella se aseguraba de que, por ejemplo, y son cosas que pueden sonar menores, pero evitarle esa fricción a tu interlocutor ayuda un montón. Entonces, cosas como la ortografía tiene que ser perfecta. Como ni se te ocurra poner un slide o mandar un informe donde algo esté mal escrito. O sea, eso ya de por sí desconecta al interlocutor y puede además darle indicios de cosas que o puede distraerlo al final de lo que quieres contar. Es tal vez lo importante de eso. Más allá de lo pulcro, y tal vez estoy usando la ortografía como un ejemplo para hablar de la pulcritud con la manera, digamos, lo transparente que logras emitir el mensaje. También hay temas como, y muy oportuno para hablar con una consultora en branding, con el tono con el que estás creando esa comunicación, tiene que poder responder a qué espera el otro lado oír, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar en el banco en el que yo trabajaba con 200 años de experiencia, donde mis stakeholders tienen más de 70 años, muchos no hablan español, versus ahora que voy a trabajar en Nubank, que es una empresa de 7 años, completamente digital. Entonces sé y hay que ser capaz de, digamos, camaleónicamente de una u otra manera, ser capaz de calibrar hasta dónde. Porque de hecho otro tema que me sucedió mucho era que, como pueden ver los que estén viendo la pantalla, soy una persona que tiene una aproximación muy específica a la moda, y de hecho amo mucho la moda, es una de mis grandes pasiones. Y cuando entré como consultor, una consultora más también muy tradicional, el tema yo como vestía era un tema súper problemático para todos. Y logré luego ir calibrando para también crear como entender cuál era el umbral en donde yo estaba creando marca personal y permitiéndole a la gente reconocerme desde, él es el que innova, él es el que es capaz de empujar un poco la frontera, y cuando alguien en la firma no tenía ni idea cómo hacer un proyecto, decían, puta, pues pregúntale a ese man. De seguro ese man algo se inventa, pero no generarle ruido o no generarle incomodidad, o la incomodidad justa al tercero, más bien es eso, para poder en el proceso de la generación de marca personal, y aquí un poco lo mismo, estoy usando la moda y como me he visto como un ejemplo para hablar de qué tanto ruido debería ser capaz de hacer para crear impacto, tal vez en la manera como te comunicas, sin que genere ruido. Total. Y esas son las cosas que al final generan esa fricción entre cuando no es suficiente que tú seas un profesional que sabe cómo abordar un proyecto, pero si te sientas y la forma en la que estás transmitiendo ese mensaje nubla esa razón para el otro, pues para el receptor, pues al final
de donde me agarro, pues de pronto de leer un poco como ese escenario al cual yo le voy a transmitir mi mensaje. Y ahorita que vas a tener este nuevo reto con diferentes personas, me imagino que vas a tener que hacer como una lectura como muy primaria de cómo te vas a comunicar ahora hacia este nuevo público. De pronto lo que aprendiste en Sí, tu en anterior anteriores trabajo trabajos a lo mejor deja de ser válido. tendrás que desaprenderlo Sí, o claro, claro, claro. reformularlo. O yo creo que, digamos, las competencias se mantienen iguales. Lo que pasa es que digamos, como lo que evidencia, los comportamientos que evidencian esas competencias son donde tienes que hacer la calibración. Y creo que es valioso también como uno ser muy autoconsciente de ese proceso, en donde eres capaz de entender dónde está la competencia y dónde está el comportamiento. Porque es más ser capaz de calibrar el tono, más no utilizar siempre el mismo tono, por ejemplo, ¿no? Es un poco ser flexible. Ser flexible, y tal vez eso es una de las muchas competencias que toca como ser consciente de cómo enfrentarlas. Pero además pasa en el ámbito laboral, pero también pasa en la vida. Es como No, total. si tú le dices algo a alguien y esta problemática surge también de una anécdota que acá internamente como que hablamos en el equipo, y era porque a un miembro del equipo la mamá le dice no es suficiente tener la razón, porque a veces es grosero cuando se comunica con ella. Ah, ok. ¿Sí? Entonces también es un poco como, tú me puedes decir lo que me quieras decir, pero si me lo dices mal, de nada me sirve que me digas las cosas así tengas la razón. Sí. Y eso pasa como en las relaciones personales, pasa con tus amigos, pasa con tu familia, y también pasa en el trabajo y también afecta la forma en la que las demás personas te pueden como ver. Pensándolo un poco, tiene que ver con las marcas. Con una marca que no sabe comunicar bien como su producto, por ejemplo. Así su producto, sí. Así tenga la mejor calidad. La mejor. Yo estoy súper de acuerdo contigo y lo he visto mucho como estas marcas que carecen de unas competencias ideales de comunicación y por coincidencia acabo probando el producto lo percibo, o sea, me da todo el valor que nunca me imaginé que me pudiera dar. Pero que también al mismo tiempo puede pasar un poco lo inverso, que la marca te prometa tanto que cuando llegues a enfrentarte al producto, pues crea tanta expectativa que no alcanza, no es razón suficiente la calidad o el valor que te puede dar el producto. Interesante, ¿no? Como al final la forma termina siempre, puede ser una variable muy fuerte en la forma como nos relacionamos personas naturales, sí. Empresas, proyectos. Y al final las personas, la subjetividad de las personas son las que permiten que los proyectos sucedan o que los cambios se favorezcan. Mi rol estaba muy, digamos que el objetivo mucho de mi rol era fomentar cambio. Y era fomentar cambio en un ambiente relativamente hostil para el cambio, porque los ejecutivos eran pues de avanzada, porque habían procesos, digamos, muy establecidos que aunque no fueran, digamos, visiblemente lo más eficientes, pues funcionaban, entre comillas, y un poco la respuesta era, pues si igual funciona, no moleste. Yo creo que de una u otra manera, y esto va a sonar medio derrotista, pero yo creo que también fue un aprendizaje muy importante, cuando el portafolio era tan grande, parte del proceso de priorización era reconocer cuál era el stakeholder con el que yo estaba dispuesto a irme a la guerra, versus cuál yo sabía que así yo le pedaleara y le pedaleara y le pedaleara, esa persona no iba a cambiar de parecer, y qué era lo que yo tenía que hacer en esos casos, porque obviamente igual el cambio tenía que suceder, yo no podía simplemente ser indiferente porque tenía un stakeholder más difícil. Entonces, para los stakeholders que eran más abiertos, yo sabía que yo podía tener cambios más rápidos o, digamos, más estructurales. Y esos los utilizaba como caso de éxito para usar evidencia contra el otro stakeholder que de pronto era más reacio al cambio, demostrarle el valor cuantificado. Era normalmente una muy buena manera, digamos, como poder mezclar argumentos cualitativos y cuantitativos, poderle cuantificar cuánto era el valor que yo estaba generando con esos cambios y luego proponerle cambios mucho más chicos. Y yo sabía, y eso era muy frustrante para mí, porque
el ritmo al que yo quería generar transformación nunca iba a la misma velocidad que el banco me permitía. Pero creo que sí se logró en la mayoría de los casos lograr fomentar una cultura de cambio que para mí era más importante que lograr grandes cambios. El cambio de por sí. Exacto. Entonces creo que eso es una cosa como súper importante de entender de esos procesos para evitar o saber cómo gestionar esa frustración, y es entender el apetito de cambio de la persona que estás o de la organización o lo que sea que estás intentando fomentar, cómo responde al ritmo tuyo y hasta qué punto estás dispuesto a, digamos, como recibir esas frustraciones y hasta qué punto estás dispuesto a irte a la maratón en vez de un sprint, claro, para fomentar el cambio o dejar las semillas, como te decía, como de una cultura de cambio que a lo mejor pueden funcionar más a largo plazo. Un poco como, no sé quién de todos de la oficina fuera que tiene su tema con su mamá, pero de seguro si favorece más como una cultura de cambio en esa discusión con ella, a lo mejor en el momento no va a tener la razón en 15 días, pero a lo mejor en 3 meses va a tener la oportunidad de tener una discusión que le permita, digamos, lo mismo. De pronto no llegar a la razón, pero tuvieron la discusión. Y después ya en 6 meses a lo mejor logra empezar a alterar un poco la ruta o la opinión pues, de ese interlocutor con el que estás hablando. Contrastándolo además con otro tipo de culturas, como por ejemplo las startups, ¿no? Donde, a diferencia completamente de un banco, los cambios suceden muy rápidos y no siempre son los mejores. La razón no siempre tiene tampoco la prioridad, sino es como el ejecutar. Sí, claro. Y hay muchas personas que les cuesta mucho o que están muy acostumbradas a ese ritmo de cambio. Claro, llegar de pronto a otro ecosistema como un banco, creo que ahorita a ti te va a pasar un poco lo contrario. Lo contrario, claro. Lo contrario. Y es como que las cosas sí tienen que pasar de alguna forma. O sea, hay que mover. Es, de pronto gente que el mundo digital lo tiene como mucho más naturalizado, entonces está más acostumbrado a que hay que hacer que las cosas pasen, ojalá pronto. Claro. Que creo que trae como otra de las variables que es importante cuando hablamos de estas problemáticas, y es como la relación que tienes con el riesgo. Total. Entonces, claro, una startup por la manera como se han desarrollado, la mayoría son organizaciones que son, digamos, muy propensas al riesgo, porque reconocen muchas veces porque tienen capital de un tercero. Entonces, pues cuando la plata no es mía, pues yo voy y me la juego de manera, digamos, como más fácil que cuando literal estoy sacándola de mi bolsillo. Y eso, ¿qué relación tiene de cara un poco como al timing también? Entonces, lo que yo he visto es que las organizaciones más grandes, que no estoy diciendo que esté bien, de hecho es uno de los ruidos que tengo, cuando estaba en el banco, tienden a cambiar muy lento, como mucho, pero muy lento. Si se como quiere. Una montaña, moviendo como Exacto. montañas, que es lento, pero alguna vez yo te contaba que yo sentía que mi trabajo era como intentar mover una montaña con las manos. Y de seguro sí se estaba moviendo. Lo que pasa es que eran micras. Y entonces, pues, después de 3 años de trabajar ahí, dice, uy, sí, se movió 3 centímetros. Versus, de pronto, en estos ecosistemas más de startup y esto, el problema se vuelve más un cambio mucho más rápido, pero que puedo controlar inmediatamente. Digamos que la reactividad es mucho más rápida. Y entender, entonces, digamos, como dónde se para en ese espectro del riesgo la persona con la que estás hablando, pues digamos que se vuelve una variable crítica para saber cómo puedes modelar digamos, como el plan de cambio que estés esperando suscitar. No, y yéndonos un poco más hacia atrás, cuando estabas en consultoría, que es otro mundo en el cual pues haces como una serie de investigación, de propuestas, pero tampoco ves el cambio. Tienes la razón y argumentas porque crees tener la razón en estas recomendaciones o en esta estrategia que estás planteando, pero que también esa receptividad de esa información que tú estás dando no depende tampoco de ti, porque necesita tomar en cuenta más variables de si es posible
ejecutar, si tengo como los recursos para hacerlo. Como que ahí creo que es otro mundo completamente diferente. Es otro mindset diferente, pero fíjate que también, y también yo creo que trae como otra variable súper bonita, y es entender quién eres tú de cara al ecosistema en donde se está propiciando el cambio. Entonces te lo pongo un poco contrastando como el tema de consultoría versus mi trabajo en el banco. Yo cuando yo trabajaba de consultor, pues a mí me estaban, pues más que a mí, pues a la firma, están depositando un montón de confianza en los conocimientos y la capacidad que iba a tener de generar valor. Entonces, mis interlocutores, bien que mal, entraban por default, un poco como desde el principio, como con más apertura, ¿no? O sea, porque me estaban pagando además un montón de plata que costaban los fees de la firma, pues porque yo fuera y les dijera qué cosas pudiéramos hacer para mejorar. O sea, en cambio, cuando llegó al banco, de una u otra manera, pues yo era un aparecido que tenía que ir a suscitar un montón de cambios en cosas que no eran necesariamente mi área de experticia. O sea, yo no soy financiero, me tocaba ir digamos, a la guerra con los financieros o con los de recursos humanos o con los de riesgos, sin que yo tuviera años y años y años de experiencia en eso. Entonces, entender quién eres, y obviamente hubo mucha más resistencia de un lado que del otro. Entonces, entender desde dónde te estás parando, cuál es tu voz en el proceso, es súper valioso de cara un poco también a la relación que hayas tenido con tu interlocutor antes de la discusión que estás sosteniendo, porque te informa como cuál es, de una u otra manera, como cómo está dibujada la cancha. Sí, ¿hasta dónde vas? Exacto, cómo está dibujada la cancha y qué tanta, si se quiere, como apertura y la palabra no será buena onda, pero como, digamos, sí, como es el ambiente. Exacto, como en exacto. qué ambiente estás. Y quién eres tú de cara a la relevancia que tienes frente a la organización. No es lo mismo, como retomando, como no es lo mismo que pagaron yo no sé cuántos millones por 2 meses de tu tiempo versus pues tú eres parte de la nómina y total, estás ahí todo el tiempo, o eres el hijo de alguien, o eres la pareja de alguien, ¿no? Digamos que en una consultoría hay una expectativa que es clara y está alineada además, pero cuando las expectativas están desalineadas, creo que ahí es donde se enfrentan estos problemas de... Exacto, y era un poco lo que decía, que tal vez la mejor manera de manejar la frustración futura es evitar que el riesgo se materialice. Entonces, cuando puedes identificar ese tipo de desalineaciones en las expectativas, lo mejor que puedes hacer es ir lentamente abonando el terreno. Entonces, desde espacios, digamos, menos formales o menos, digamos, como menos serios que ese tipo de conversaciones donde tengo que contarte la gran propuesta o tengo que hablarte de la relación que estamos teniendo y que estamos teniendo un problema, ve abonándote terreno y con pequeños gestos, ojalá entendiendo cuáles son las motivaciones de la persona con la que estás, digamos, interactuando. Hay personas que están mucho más motivadas por problemas completamente emocionales, entonces tienes que poderle decir que con esto vamos a salvar el mundo, que las ballenas, que lo que sea. A otros son mucho más racionales, otros son más motivados por motivaciones políticas dentro de los ecosistemas en los que están trabajando. Entonces tienes que poderles evidenciar por qué esta movida los deja bien parados. Por cifras. Por cifras, exacto. Y un poco, y siempre, al final siempre es una combinación de todas las cosas, ¿no? Pero... Me acordé de una discusión que tuvimos hace mucho tiempo sobre algo que yo estaba segura de tener la razón, pero mi interlocutor era muy de cifras, ¿te acuerdas? Tú y yo estábamos muy alineados con una aproximación muy, muy cualitativa. Muy cualitativa. Porque además yo tenía muy claro que no había recursos para hacer una aproximación cuantitativa seria. O sea, hacer un ejercicio de levantamiento de datos fuerte, digamos estadísticamente significativo, exigía mucho más tiempo, mucho más dinero, muchos más recursos de los que yo sabía que eran disponibles. Y yo, probablemente también porque venía de ser diseñador y digamos antes que ingeniero, pues podía reconocer el valor que había del proceso cualitativo, mientras que tu interlocutor venía de un escenario de marketing duro y puro, donde lo que estás buscando, que el CPM, que no sé qué, y que el click-through rate suba y que la cosa. Entonces como que no habían, el lenguaje que se estaba manejando no estaba alineado. Y que a veces también es muy difícil porque tampoco tuviste como tiempo suficiente. Sí, es un tiro al aire realmente. Literal, como de poder modelar
cuál era la mejor manera de aproximarte al proceso, aún, digamos, como siendo conscientes de que la decisión que tomaste yo creo que era la más razonable, también por un problema de la disponibilidad de recursos. Sí, y al final era como, yo sé que también lo que uno está proponiendo es racional, o sea... Total. Y fíjate que ahí también hay otra cosa que puede ayudar mucho a la gestión tanto de la frustración futura o cuando sucede la frustración y evitar que suceda y es tener un buen aliado. Claro. ¿No? Totalmente. Y creo que tener esa persona, y eso son personas, pues eso no hay otra manera de ponerlo, que esté muy alineada contigo, tanto en temas, y pueden ser en temas tan sencillos como de el color con el que queremos hacer no sé qué, hasta temas tan, digamos, como tan profundos como el, no sé, el propósito con el que se están enfrentando al problema, puede ayudarte, uno, a mitigar el riesgo porque se vuelve una suerte de espía interno que va, digamos, como moldeando las intenciones o las perspectivas de los terceros con los que esa persona se confronta, o porque puede ser un excelente compañero de lágrimas cuando el día de mañana algo salga mal y poder decirle como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? Y cómo, y que puede ser más allá, digamos, como el soporte emocional, puede ser una persona que tenga muy buen insight de, porque pues no eres tú, total, de dónde hubo, digamos, el desliz, dónde hubo la oportunidad de que la cosa saliera de otra manera, porque no eras tú. Y eso que dices me parece que da completamente lugar ya a esta conversación y esta conversación entre nosotros dos, y es como tener ese aliado que también nos sirva de traductor. Exacto. Que traduzca un poco, que conozca de pronto ambos puntos y nos ayude a moldear esa forma en la que se va a enviar el mensaje, que creo que hay veces en que uno se concentra tanto en tener la razón que no toma en cuenta todas las variables que podrían afectar que sea suficiente o que no sea suficiente, y un aliado en ese caso, tanto para las empresas como para las personas. Exacto. Que es como que funciona un poco como el tema de terapia, y es como de uno poder si no les dije, rebotar ideas y que al final te diga como, bueno, de pronto creo que no estás llegando de la forma en que quieres llegar. Y lo mismo en una empresa, es como tener equipo o contratar a alguien que también te ayude como a transformar ese mensaje un poco. Total. Y fíjate que yo creo que el factor de éxito de cara a la relación con esa persona es cómo creas lazos de profunda confianza con esa persona. Porque ese aliado tiene que ser la persona a la que tú puedas, uno, llamar a priori a contarle, digamos, todas tus estrategias, todas tus maneras como quieres convencer a las personas, así como tiene que ser la persona la que puedas llamar a desahogarte sin tapujo, yo creo, ¿no? Como sin censura, bueno, digamos, justas proporciones, pero sin censura, para que al final no solamente, un poco lo que estamos diciendo, no solamente se vuelva el aliado para tener la razón, sino para gestionar el proceso para llegar al resultado que quieres. Porque muchas veces el resultado no es tener la razón. Total. Y creo que también es como un sesgo grande cuando las personas se enfrentan a estos, digamos, como a procesos de cambio y esto, y es que asumen que la propuesta que traigan, aunque sea muy razonable, sea la mejor. Y el objetivo muchas veces no es que Mariana tenga razón ni que Juan Sebastián tenga razón, es que logremos X o Y resultado. Y que tener la autoconciencia y la humildad suficiente de poderte parar en la mesa y poder colaborar en cualquier momento, o sea, en cualquier escenario que sea de pronto no el que para ti hubiese sido el ideal. Exacto. Y tener apertura suficiente para la colaboración, sobre todo en esos momentos de frustración, yo creo. Y una gran manera de gestionar la frustración puede ser esa. Digamos que ahora que lo estamos diciendo, como hablándolo en vivo, ¿cómo logras que de ese proceso de frustración nazcan oportunidades de colaboración? También es no tomárselo personal, para poderlo tomar como una oportunidad para hacer otras cosas desde otra perspectiva. Es decir, a veces uno, por sesgarse tanto en querer tener la razón, como que no puede ver cómo puede colaborar sobre las ideas del otro, que creo que hace parte como de este proceso de diseño, que es como construir sobre cosas que ya estén construidas. Exacto, y como lo que hablábamos del arte. Entonces, a lo mejor creo que se vuelve también tener
tener la flexibilidad suficiente, pero también reconocer que el propósito nunca es que tengas la razón. Claro, es como tener la razón no es suficiente, porque tener la razón no es el objetivo. No es el objetivo. Exacto. Y así mismo, inclusive si tú sientes que tenías la razón y que no llegaron al resultado que querías, un criterio de éxito que yo tenía muchas veces en el banco era, pero hicimos algo diferente. Así como para mí, lo más problemático era cuando se quedaba estático y que no había disposición al cambio. Entonces, así al final el resultado fuera completamente diferente, inclusive yo estuviera en completa, digamos, desacuerdo con lo que se estaba definitivamente ejecutando, sabía que solamente por el hecho de que estuviéramos cambiando, yo estaba fomentando, digamos, algo más importante que lo que yo estaba intentando poner de frente. El resultado. Uh-huh. Pues el resultado al final sí logró ser, digamos que más profundamente, por eso te decía, mi objetivo al final en ese banco, más allá de hacer el banco más eficiente del mundo, lo que sea, bla, era favorecer el cambio, transformar a la gente. Y al final, pues un poco lo que decíamos, ¿no? Para poder transformar a los procesos, yo tenía que transformar a la gente y permitirle a la gente estar dispuesto a mirar las cosas de otra manera, a que llegara un loquito como yo, vestido como yo llegaba, y decirles, ¿y qué pasa si miramos las cosas de otra manera, lo que sea? Y que sin importar toda la resistencia que recibí al principio, al final siento que sí tuve la oportunidad de favorecer que la gente cambiara cosas. Me gusta. Me gustó porque a mí me frustra no tener a mí me frustra que no resuenen las ideas. Pero creo que abordarlo desde que ese no era el resultado, no necesariamente eso es el propósito de por qué uno tiene unas discusiones, que funciona para tomar la vida como menos en serio y ver otras perspectivas de una misma problemática. Pensar en cosas como colaborar y cosas de esta naturaleza, de verdad que sí son aplicables a escenarios mucho más allá de lo laboral. Y lo que utilizamos un montón de términos bastante burocráticos, bastante empresariales. Pero creo que también está informado pues, por quién somos y por lo que hacemos todos los días. Pero creo que es súper valioso que hayamos dicho cosas y que hayan nacido de una conversación, que haya tenido un hijo y una mamá. Es que los problemas que pasan en las empresas pasan en la casa, pasan en un parque, pasan con los amigos, y creo que uno no puede separar el individuo en persona y empleado o persona en el trabajo, o sea, definitivamente, total. Y eso es lo que también afecta al final la subjetividad de esas personas con las que tú también estás hablando, y es que lo que vimos desde el principio, los sistemas, las infraestructuras, las empresas están hechas subjetivadas por gente. Entonces, pues, lo que decimos es la falacia más grande, creer que uno es otra persona cuando está trabajando, cuando está resolviendo sus problemas grandes, que cuando está resolviendo los pequeñeces de la vida. Pero responde un poco a lo de los ingenieros, como que los eduquen para tener como ciertos resultados tan técnicos, cuando al final esos resultados están vistos en ecosistemas que están creados por personas y que al final nunca van a ser exactos. Es como motivar un poco como a ese ingenio de ver las diferentes perspectivas de una misma problemática. Total. Bueno, muchas gracias por este espacio, estuvo muy chévere. Y así llegamos al final de este episodio de El Lab. Gracias a todo el equipo de SASU que hizo esta conversación posible.